la llamita. Y felizmente, como decía Mariano y Mapuche, en esta etapa se ve un reverdecer de las expectativas de que finalmente podamos avanzar en nuestra provincia hacia una postergada autonomía municipal. Creo también que durante mucho tiempo tal vez hemos fallado en lograr empoderar a nuestras comunidades sobre la importancia de la autonomía, porque ha quedado reducido casi a una cuestión abstracta, a una cuestión donde parecía que era de la política o de la academia y no de las cuestiones que hacen a la vida cotidiana en nuestras comunidades. Entonces, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de contarle a nuestros vecinos que la autonomía es fundamental para que podamos completar el federalismo. Un federalismo que todos sabemos aún está bastante atrofiado en nuestro país, está con muchas debilidades, pero no hay federalismo si no hay autonomía. Y la autonomía, en definitiva, significa descentralizar el poder, acercar el poder de decisión a nuestras comunidades, a nuestros convecinos, para lograr un mejor Estado. Lo que buscamos es, con el fortalecimiento de los municipios, a través de la autonomía, poder aumentar las capacidades locales de dar respuestas a tantos requerimientos que tienen las comunidades y desafíos los municipios. Entonces, ahí está la cuestión, me parece, la discusión que finalmente tenemos que saldar. Desde el punto de vista histórico, los municipios fueron preexistentes a nuestra organización nacional. Allá por 1811, cuando la Junta Grande hablaba de cómo se legitimaba el poder entre las ciudades, decía, de la Confederación, decía que era justamente a través de las autoridades que surgieran de ellas mismas. Pero no hablaba de provincias, sino que hablaba de una relación entre ciudades dentro de la Confederación. Después, las provincias fueron asumiendo otro protagonismo a partir de 1820 y fue quedando ya un poco más rezagada la relevancia de los municipios. Y en el 53, cuando nos damos finalmente la organización nacional y se sanciona la Constitución, cuando se le da el mandato a las provincias bajo qué pautas debían organizarse, solamente se hace referencia, como sabemos, al régimen municipal. Dentro de la exigencia que se le impone para el dictado de las constituciones provinciales está el reconocimiento del régimen municipal. Y a partir de ahí continuó la discusión respecto a cuál era el alcance de ese régimen municipal, si los municipios tenían autonomía, o si era una simple autarquía, es decir, si tenían capacidad de darse sus normas y organizarse, o solamente administrar un poder delegado de las provincias. La doctrina estuvo dividida, la jurisprudencia también, con una preeminencia de reconocer solamente, en el caso de la jurisprudencia, solamente la autarquía. En la doctrina sí hubo un avance importante, hubo grandes hombres como Lisandro de la Torre, tal vez de los primeros, que en su tesis doctoral ya reivindicaba la autonomía municipal en 1889. Después la Escuela de La Plata tuvo mucho vigor. Bueno, se fue alimentando esta vocación autonómica para los municipios. Lo cierto es que en nuestra provincia sabemos que tenemos una constitución que en cuanto al régimen municipal data del 34, bajo un régimen conservador, y se perdieron distintas oportunidades durante todo este tiempo. En el año 90 hubo un intento fallido de reforma de la Constitución, donde había un capítulo de transformación del régimen municipal muy interesante. Todos sabemos que finalmente el plebiscito fracasó y quedó frustrada esa reforma bajo un discurso neoliberal imperante en ese momento. Yo recuerdo a Neustadt, Grondona y Albamonte fogoneando que los municipios iban a hacer locuras con tanto poder, que iban a expropiar, que iban a
aumentar la presión impositiva. Bueno, ganó ese discurso y además el olor espurio que tenía ese pacto hizo que fracasara esa posibilidad. Después, en el 94, la paradoja más grande, mientras se reforma la Constitución Nacional y en su nuevo articulado incorpora en el 123 expresamente ya que las provincias debían asegurar la autonomía municipal y reglar su alcance y contenido, sabemos que simultáneamente se estaba reformando la Constitución de nuestra provincia, sin embargo, no se tocó el régimen municipal. Aberrante, verdaderamente. Bueno, ahí hubo negociaciones fallidas, y prevaleció la negociación, sí, por la simple reelección entre Duhalde y Rico entonces, y no se tocó el régimen municipal. Luego hubo también otro intento fallido, ya no de la Constitución, sino de la ley orgánica municipal. Desde mi punto de vista, mientras no se reforme la Constitución de la provincia, ojalá este nuevo intento, que lo celebro con mucho entusiasmo, la felicito a Melisa, que recién se mencionó, estaba entre nosotros, que junto con Maxi Abad y otros legisladores han presentado un proyecto de ley para declarar la necesidad de reforma y convocar a una asamblea constituyente y a los efectos de reformar el régimen municipal. Ojalá esto se pueda operativizar y se pueda lograr pronto. Ahora, creo también que, mientras tanto, se puede reglamentar la autonomía municipal consagrada por nuestra ley fundamental nacional con una reforma de la ley orgánica de las municipalidades, que también es una ley vieja del año 58, emparchada en distintas oportunidades, pero amparándonos en la supremacía de ese artículo 123, se podría reglamentar la autonomía a través de una reforma de la ley orgánica. Creo que cuando la alianza fue gobierno hubo también un déficit, ahí se perdió una oportunidad. Recuerdo que hubo una comisión bicameral ad hoc para proponer, y se acordó un proyecto o anteproyecto de reforma de la ley orgánica que lamentablemente después no hubo voluntad política de sancionarla. Entonces, tenemos que avanzar definitivamente hacia la consagración en nuestra provincia, que comparte esta penosa situación junto con Mendoza y Santa Fe. Son las únicas 3 provincias que aún no tienen incorporada la autonomía. Y mientras tanto, todos sabemos lo que pasa en la realidad. Los municipios han ido asumiendo muchas responsabilidades, en algunos casos por deserción de los niveles superiores del Estado, en otros casos por la dinámica propia del desarrollo local, por las nuevas exigencias comunitarias, las nuevas demandas, y tenemos todo un andamiaje jurídico que realmente bloquea las posibilidades de desarrollo, genera un montón de dificultades. En estos días pensaba, por ejemplo, en un tema de tanta actualidad como es la necesidad de avanzar en urbanizaciones, en la generación de suelo urbano para dotar a tantas familias que no tienen un lote propio de suelo con servicio, de lotes con servicio. Bueno, si un municipio quiere definir cómo maneja el suelo en su distrito, el ordenamiento territorial, si compra una quinta, una chacra y la quiere lotear, la quiere transformar en suelo urbano, además de la ordenanza local correspondiente, tiene que ir a la provincia, esperar que un burócrata de la Dirección de Geodesia dictamine favorablemente para que salga el decreto del gobernador, luego aprobando la nueva zonificación. Un tema tan esencial al desarrollo local y a la cobertura de una necesidad básica de los vecinos. Bueno, entonces esto pone en evidencia la necesidad de avanzar sin más dilaciones en este tema. Además de este intento que ahora se plantea con la reforma, con este proyecto de reforma de la Constitución, en este último tiempo también se han dado algunas señales de protagonismo de los municipios interesantes. Citar el caso, por ejemplo, de Castelli,
de Rivadavia y de General Viamonte, que han reivindicado la autonomía. En el caso de Castelli ha hecho una presentación en la Corte Nacional pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del régimen municipal incorporado en nuestra Constitución provincial, justamente por esa contradicción que mencionaba antes, y ha elevado un proyecto al Consejo Deliberante de Carta Orgánica Local. Rivadavia y General Viamonte han presentado en los consejos deliberantes proyectos declarando la necesidad declarando la autonomía y la convocatoria a asambleas constituyentes para sancionar las respectivas cartas orgánicas. Creo que son realmente hechos políticos significativos en esta dirección. Después, creo que ya el tiempo debe estar agotado. 2 o 3 temitas o títulos para después, si hay interés, los profundizamos. Creo que en esto de descentralizar, de fortalecer los municipios como un proceso de descentralización, entra a jugar, creo que alguien lo mencionó también anteriormente, el tema de la regionalización y también la creación de nuevos municipios, que es otro tema también en el que hay que ordenar. Ahí hay un proyecto del exdiputado Julio Alfonsín que establecía un proyecto interesante que establecía, que después se reprodujo en otros periodos legislativos, que establecía pautas objetivas para el reconocimiento de nuevos municipios con la creación de una comisión bicameral que iba a encomendar todos los estudios de factibilidad para acreditar la consistencia del reconocimiento de nuevos municipios y llevar adelante todo este proceso. Ahí también aparecen algunos casos muy notorios, como el de La Matanza, donde me parece que no necesita ya de muchos estudios especiales, con 1.700.000 habitantes, con 392 kilómetros cuadrados, con una gran concentración poblacional plagada de necesidades, donde hay que avanzar también en creación de nuevos municipios. Ahí hay un proyecto del exdiputado Marcelo Díaz que propone la creación de 4 municipios en La Matanza, que tal vez es el hecho más, es el municipio que más demuestra la necesidad de avanzar en la creación de nuevos municipios. Bueno, dejo acá y después vamos, si les parece, volviendo sobre algunos temas que haya interés. Perfecto, muchas gracias. Bueno, perdón, que ya te contestó, alguien habló, no sé quién, pero me imagino que debe haber sido Germán. Yo a Omar no lo presenté casi en una cuestión de falta de respeto. Bueno, todos lo conocen, Omar fue intendente de Azul en varias oportunidades y diputado nacional. No quería dejar de mencionarlo para, en este exceso de que nos conocemos todos o que somos todos caras conocidas, lo presenté muy informalmente. A continuación lo tenemos a Germán Queribo Capich, es un correligionario que trabaja el tema de la cuestión impositiva, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la UNTREF, en La Matanza, en varias universidades, y bueno, y él trabaja especialmente el tema de tributación local. Así que bueno, Germán, todo tuyo. Gracias, Mariano. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria. Pues, ¿se ve la presentación? Sí. Impecable. Gracias a la gente de IGEN y a la gente de Nexo. Vamos a intentar también en un tiempo más o menos acotado hacer una presentación que va a intentar articular con un poco lo que anticipó Omar y lo que después van a continuar exponiendo Maxi y Roberto Miones. Desde mi perspectiva, creo que es muy importante tener en claro que, como anticipó Omar, cuando uno habla de autonomía municipal, que es un tema típico de la academia, que se estudia en grado y en posgrado en las facultades de Derecho, no estamos hablando de sexo de Los Ángeles, porque tiende a esto. Y es mucho más importante de lo que uno cree desde el punto de vista de poder encontrar los vecinos de a pie la solución a sus problemas en la inmediatez que te da el régimen municipal, que no te lo da ni una provincia ni el Estado Nacional. Y teniendo en cuenta que por ahí en unos breves minutos voy a tratar de romper algunos mitos vinculados a, por ejemplo, la presión fiscal que existe en la República Argentina, en cuanto participan los municipios en esa presión fiscal, en
la visión que tienen los contribuyentes de la mano de esa presión fiscal y que arrastra inclusive muchas veces a esa perspectiva de que los municipios generan enorme cantidad de tasas. Anda por ahí dando vueltas un numerito que lo nombra siempre la gente del IARAF, que la ex Fundación Mediterránea, Nadine Arganiarás, que es que en la República Argentina hay 170 tasas municipales. Es un disparate, eso no es así, no existen 170 tasas municipales. Básicamente los municipios viven, además de los recursos que reciben por vía de coparticipación nacional o provincial, fundamentalmente de las tasas inmobiliarias o las tasas a las actividades comerciales. En Provincia de Buenos Aires, el alumbrado, barrido y limpieza, o como se lo llame, la red vial en el caso de los municipios rurales y la tasa por inspección de seguridad y higiene. Por eso, para tratar de no ser polémico, vamos a empezar con un comentario que hace un colega, conocido seguro por todos ustedes, que es este señor, lo conocen seguro, Daniel Funes de Rioja, que tiró hace algunos años un comentario en el Diario de la Nación de que las tasas municipales eran de delincuentes. Hay que ponerlo en perspectiva porque en realidad este hombre tiene mucho predicamento. Uno lo ve en los medios siempre, es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, es el presidente de la COPAL, ¿no? Producto de tal vez su poder de lobby cuando fue secretario de Agricultura durante la última dictadura militar. Si ustedes leen después el articulito, lo pueden googlear en el Diario de la Nación. Él dice de que los municipios que se le sacan la sangre a la gente, el tipo cuando estuvo como funcionario de la dictadura y sangre no vio, pero ve sangre en las tasas municipales de gobiernos democráticos locales. Veamos que esto, digamos, es una bravuconada, es un exabrupto importante, porque la presión fiscal en Argentina, si uno la desagrega y la desbroza, va a ver que sí, es alta, claramente es alta. Esto, aparte, esta es una información de la OCDE y está estimada, digamos, sin tener en cuenta el impuesto inflacionario, ¿no? Otro recurso con el que el Estado Nacional cuenta, por ejemplo, y los estados municipales claramente no. Me estaría bueno que nos coparticipen en la emisión a los municipios como para poder tener recursos disponibles de esa naturaleza. Mientras que en América Latina el promedio de la presión fiscal está en el orden a los 22 puntos del Producto Bruto Interno, los más altos son el de Cuba, 38 puntos, o el de la Argentina con 32 antes del impuesto inflacionario, que es una presión fiscal similar a la de los países de la OCDE, no es que es una presión superior en términos de promedio. Reconociendo que es alta, la Argentina tiene una estructura tributaria muy regresiva en general, o sea, no redistribuye riqueza. Y eso ustedes si lo pueden ver en la gráfica, no es muy difícil interpretarlo. La Argentina está mirando la pantalla desde la derecha hacia la izquierda, un poquito antes de la mitad. En azul están lo que son los impuestos sobre bienes y servicios, eso significa impuesto al valor agregado, impuestos sobre los ingresos brutos. En blanco tienen el impuesto a la renta, como verán ustedes, con poca participación en la estructura tributaria, y en celeste lo que se llaman aportes y contribuciones a la seguridad social o el impuesto a la nómina salarial. El resto son otros tributos. Esto muestra una estructura tributaria nacional muy regresiva, muy poco redistributiva, que genera claramente serios conflictos de redistribución, no solamente de cara a los contribuyentes y a los que pagan los impuestos, sino también de cara al régimen federal fiscal. Si lo vemos a nivel subnacional, ¿cómo se estructuran? O sea, subnacional son provinciales y municipales. ¿Cómo se estructuran los regímenes de recaudación? Van a ver que la República Argentina profundiza la regresividad porque tiene muy poco impuesto a la propiedad, que es el que está en celeste. Lo que está en blanco, fíjense que es el más grande junto con Brasil, es impuestos a la actividad comercial, a la producción, venta, etcétera. Esto es el IVA, es ingresos brutos, y podría incluirse acá la tasa por inspección de seguridad y higiene. Y cuando queremos decir, bueno, pero ¿cuánto participa de esto los municipios? Para entender que el régimen federal fiscal es federal fiscal y hay autonomía municipal y hay autonomía fiscal. La Argentina, y hay un numerito que yo lo repito permanentemente, que es la información ustedes la pueden encontrar en una obra de Juan José Liach que se llama Unitarios y Federales del siglo XXI, de allá del año 2011 más o menos. En la República Argentina, cada 100 pesos que se recaudan, 84 pesos con 40 los recauda el Estado Nacional. 14 pesos con 20 recaudan las provincias y 1 peso con 40, solo 1 peso con 40 recaudan los municipios. Si ustedes ven esta gráfica, el gobierno central
De impuestos recauda 61,52, súmenle lo que está en blanco, que son las contribuciones a la seguridad social, y las provincias recaudan ahí, muestran en la gráfica del 2015, 16,88. Comparemos con otros países de la región. Brasil, si ustedes se fijan, los gobiernos locales, que son los municipales, cada 100 reales recaudan 6,38 los municipios brasileños. Los chilenos 7,56, los colombianos 10,80. Vean que Argentina ni siquiera aparece, ni siquiera figura, ¿no? Y acá sin distinguir que estamos en presencia de países que son de la región, unitarios, y el caso de Brasil federal. También damos muchas veces como ejemplo que si usted lo compara con un país federal como Estados Unidos, cada 100 dólares, 15 dólares recaudan los municipios. Y lo comparas con un estado unitario como es Suecia, cada 100 coronas suecas, 34 coronas recaudan los municipios. Nosotros es muy difícil imaginar la autonomía municipal si uno no cuenta con autonomía fiscal relevante y real. Es cierto que la evolución jurisprudencial desde el fallo Rivademar, lo que por ahí no son abogados, no suenan, pero para los que más o menos nos dedicamos a esto, es el caso de una profesora de piano en la Municipalidad de Rosario después de la dictadura, que el intendente municipal dijo yo la quiero echar porque era la profesora de piano que usaba el intendente militar para que sus hijos aprendan piano. La Corte Nacional convalida el accionar del intendente en el año 89, y ahí ancla la autonomía municipal, que es el antecedente de la reforma constitucional. Después de esto, y ya entrado también en temas de autonomía y coparticipación, Municipalidad de Rosario también contra la provincia de Santa Fe, la provincia de signo peronista, opositora al municipio, pretendía en el presupuesto provincial que el municipio, con los recursos de libre disponibilidad de coparticipación, mantuviera las escuelas o los hospitales provinciales en Rosario. La Corte entendió que se disminuía la autonomía municipal si se manipulaba presupuestariamente la asignación de recursos. Esos dos fallos son los antecedentes de la reforma del 123, que reconoce expresamente la autonomía. Hoy, después, ya también en materia de precedentes jurisprudenciales muy recientes, los dos son de esta década, y en materia de coparticipación, el caso del intendente de La Rioja con la provincia de La Rioja, que la Corte en el año 2012 condena a la provincia a que dicte una ley de coparticipación, pues ni siquiera la tenía, y el otro caso del 2015, de la Municipalidad de La Banda contra la provincia de Santiago del Estero, que condena a la provincia a actualizar los coeficientes de distribución para no condicionar la autonomía municipal. La situación argentina en términos de federalismo fiscal es muy compleja, porque lo que tenemos, como podemos ver, es una participación a nivel municipal subnacional muy escasa. ¿En qué situación nos pone esto? Los municipios, frente al corset que significa la ley de coparticipación federal, la ley de coparticipación provincial y la escasa asignación de recursos, tienen que poder administrarse y tratar de generar recursos, y muchas veces, ojo, que se corre el riesgo de ser demasiado imaginativo. Y ahí está el tema del fino equilibrio que hay que, entiendo yo, tratar de ejercer y que propongo, que es no violentar lo que existe normativamente para tratar de obtener recursos. Y ahí traigo el caso de Castelli o el caso de la tasa Jorgito del municipio de La Prida, también recientes, ambos vinculados a la emergencia sanitaria de la pandemia. El caso de Castelli, el intendente estableció, primero inclusive sin llamar a mayores contribuyentes, a través de un decreto, y después lo convalidó, una tasa municipal, una contribución, lo llamaba, para financiar la emergencia sanitaria y los gastos que iba a tener de salud. Esto es muy complejo, porque el régimen federal fiscal argentino limita la facultad fiscal, y esto no tiene que ver ni con la ley orgánica municipal ni con la constitución provincial, esto ocurre también en las provincias que tienen reconocida la autonomía municipal, que es que las necesidades públicas indivisibles de demanda colectiva se financian con impuestos, y los municipios, si van a establecer impuestos, no deben ser análogos a los que cobran por vía de la coparticipación, y análogo al impuesto a la ganancia, o al impuesto a los bienes personales, o al impuesto al valor agregado. Y esta contribución corre riesgo de, al margen de que se la llame contribución o que la llame tasa y no se la llame ese impuesto, de violar esa prohibición de analogía de la ley de coparticipación. El tema, por suerte para el municipio de Castelli, fue planteado por un diputado provincial, Luciano Bugalo, en el contencioso administrativo de Dolores,
Y el juez estuvo bastante macanudo, con bastante poco rigor técnico cuando trató las especies tributarias. Y lo único que dijo es: Luciano Bugalo no tiene domicilio en Castelli, no está legitimado para plantearlo, así que siga. Pero me parece que no es la forma en que hay que plantearlo, y no es el modo en que hay que reivindicar la autonomía municipal. Lo mismo pasa con la tasa Jorgito del municipio de La Prida, ¿no?, que se llama así por el intendente de La Prida, del Frente de Todos, dijo: bueno, le vamos a cobrar 35 pesos por hectárea a los dueños de campos, es lo que vale un alfajor Jorgito, como diciendo es poca plata, claramente inclusive solapando la misma base imponible, el mismo hecho imponible que pretende el mamarracho de proyecto de impuesto a las grandes fortunas de este chico Maximiliano, de Kirchner y Carlito Heller, ¿no? Un desastre fenomenal. Yo no le voy a defender el bolsillo a los ricos de este país, a los 10.000, bastante pobres de este país, y todo lo tiene 10.000 personas que tienen una fortuna superior a los 200 millones de pesos, pero también me parece un engendro, un grado de improvisación supino para tratar de resolver la emergencia sanitaria del nivel nacional, y encima con una desproporción entre lo que van a recaudar y después destinar lo demás para invertir en YPF, otro despropósito. Creo que lo que hay que hacer foco, mientras que se dé el debate de la reforma constitucional para reconocer la autonomía, mientras que se dé el debate para modificar la ley orgánica de municipalidades y actualizarla, porque tiene, por ejemplo, el artículo 226, que detalla la cantidad de recursos que un municipio puede cobrar, todavía mantiene la patente de cabarets. Yo nunca pisé un cabaret, muchachos, no sé de qué se trata, pero hoy todavía sigue siendo un recurso municipal. O la patente de animales domésticos, o la patente de bicicletas, y no está, y los municipios los cobran todos y a nadie se les ocurre impugnarlos, los tributos que graban las municipalidades la instalación de antenas de telefonía celular, ¿no? Entonces creo que esa es una norma que claramente hay que actualizar. Pero mientras tanto, de la pelea o la batalla que hay que dar por la reforma constitucional o por la reforma de la ley orgánica, tenemos algunas otras cosas que hacer. Porque miren, ayer por este tema hablaba con Maxi Suescun, ¿no? Yo estaba fijándome, para ponerme un poco en contexto, me van a acompañar en el panel quien fue intendente de Azul, quien fue intendente de Rauch. Si algo justifica la autonomía municipal es que son tantos y tan distintos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Corríjanme, Omar o Maxi, Azul es un municipio de 6.615 kilómetros cuadrados. Rauch es un municipio de 4.316 kilómetros cuadrados. Vicente López, que yo lo habito, tiene 33 kilómetros cuadrados. 2.442 manzanas. 270.000 habitantes aproximadamente. Frente a los 55.728 del censo del 2010 de Azul o los 15.000 de Rauch. Mientras que Rauch tiene, según la información, corríjanme, insisto, 7 establecimientos educacionales, Azul tiene 25. Claramente la inmediatez de Omar o de Maxi en la gestión es mucho más importante que lo que puede hacer un director de escuelas desde La Plata. Tanto en el gasto como en el ingreso. Ahora, los recursos hay que generarlos dentro de las normas que tenemos hasta que modifiquemos las normas. Y lo que hay que hacer es dar la batalla por lo que te mete la mano en el bolsillo, porque esto también, muchachos, hay que decirlo, es una cuestión de plata. El presupuesto para este año de Rauch, me decía Maxi, es de más o menos 900 millones de mangos, de los cuales el 60% se recibe por vía de coparticipación y el 40% son recursos propios. O sea, 540 millones de mangos son coparticipación entre la provincial y la nacional. Que representan el 16,14% del total de lo que percibe la provincia de Buenos Aires por sus recursos propios, más la coparticipación federal, que es el artículo 1 de esta ley de coparticipación provincial. Hablemos de los numeritos a septiembre de este año. La provincia de Buenos Aires transfirió 110.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, haciendo gala de una desastrosa gestión de este chico Kicillof, un economista que te dice que la emisión de moneda no provoca inflación, es un burro, es inaceptable. O sea, un tipo así, en la facultad no lo podés aprobar, claramente. Axel Kicillof recibe como gobernador, en lo que va del año, el 52% del total de las transferencias discrecionales de la Nación. La Nación transfirió discrecionalmente, por fuera de la coparticipación, una de esas cosas también tremendas, 177.900 millones de pesos hasta el 30 de agosto, esta información. 92.000 millones había recibido la provincia de Buenos Aires, ahora hasta septiembre eran 120.000 millones de pesos. El 16% de eso son casi 20.000 millones de pesos.
calculen cuánta plata le están metiendo, cómo le meten la mano al bolsillo a los intendentes municipales. Y esto es común a todos, porque a nivel municipal, ahí la mano del bolsillo se la meten a Espinosa, se la meten a Jorge Macri, se la meten a Maxi Suescun, a todos. Y ahí digo, lo que vale la pena es ser municipalista y no disciplinar, sino ponerse debajo, ¿no?, del ala. Claro, los chicos del Frente de Todos te van a decir, no, esto no es así. Pero bueno, muchachos, es así. Con lo cual, mientras esperamos la reforma constitucional y esperamos la modificación de la ley orgánica, algo también se puede hacer. De hecho, los fallos que yo les conté, intendente de la capital y municipio de La Banda, son demandas que se presentaron por plata. Cualquier municipal se podría presentar en la Corte Provincial y demandarlo a querido Axel para que te devuelva la plata que te manda por afuera de la coparticipación y que después distribuye discrecionalmente. De modo que, y con esto creo que no sé cómo estoy mareando el tiempo. Ya te pasaste un poquito, te estamos perdonando un poquito. De modo que la propuesta final, y disculpas con mis compañeros de panel por si me excedí un poquito, pero es que el laburo en común tiene que tender a el fortalecimiento de las haciendas locales y claramente, no sé si tener un nuevo federalismo fiscal, sino tener un federalismo fiscal de verdad. Pues como suelen decir, no hay federalismo sin federalismo fiscal. Muchas gracias y disculpen el exceso en el tiempo, Mariano. Gracias, Germán. Bueno, es el turno de Roberto Mionis. Roberto, que es economista, ha sido asesor de numerosos legisladores, ha sido candidato a diputado nacional. Todo tuyo, Roberto. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal a todos? A todas, muchas gracias. La verdad que un gusto poder ser en parte de la organización de esta actividad y que sea el inicio de una serie de actividades en conjunto. Creo que la provincia de Buenos Aires en principio requiere de un proyecto de provincia. Y creo que además parte de las discusiones principales que tendríamos que tener cuando discutimos la autonomía municipal, primero es definir que la provincia de Buenos Aires es el motor de la economía argentina, es parte importante y es central en cualquier modelo de desarrollo que se tenga en cuenta a nivel nacional y como proyecto de mediano y largo plazo, la provincia de Buenos Aires tiene que ser parte de esa organización central del modelo de desarrollo del país. Y al mismo tiempo, para que la provincia de Buenos Aires pueda ser ese parte importante de ese desarrollo de la Argentina, tiene que tener un fuerte grado de descentralización de su sistema económico, social, cultural, administrativo, del sistema político. Digo, todo esto, si uno compara la provincia de Buenos Aires con, por ejemplo, España, por las mismas dimensiones, podría decir que la distribución autonómica de España, y además de la distribución autonómica, la cantidad de autonomía que tienen los municipios o las alcaldías, en ese caso, fueron los que permitieron y generaron el desarrollo que España tuvo más ahí por los 80 y que permitió generar una España moderna, salida de la dictadura y salida de ese proceso. El desarrollo de las autonomías es un ejemplo claro de que un país puede mejorar mucho y puede tener un despegue súper importante a partir del concepto de regionalización, de autonomía. Digo, no es el concepto de autonomía desde el punto de vista exclusivamente constitucional o si se quiere, de la ley o de la ley orgánica municipal. Tiene que ver con un modelo conceptual de cómo se genera mayor desarrollo económico y social. ¿Por qué? Porque está probado en el mundo de que el mejor modelo económico que puede tener un país es el mayor grado de centralización posible, y por supuesto ese grado de centralización discute en el medio los recursos públicos, y en general los recursos públicos existen cuando hay un crecimiento económico de la Argentina, en este caso, y ese crecimiento económico es sostenido. Es muy difícil pensar en un modelo de autonomía o en un modelo de centralización, en un modelo de regionalización cuando hay grandes problemas económicos y cuando la Argentina arrastra décadas de problemas económicos y además acrecentados por problemas financieros
que cada 10 años sucumbimos en uno de ellos. Por lo tanto, me parece que lo primero que tenemos que decir es, la provincia de Buenos Aires es un eje central del desarrollo económico del país, y para que esa provincia pueda tener ese cometido, debe sí o sí llevar adelante un fuerte proceso de regionalización y descentralización que permita ser el mejor modelo de gestión de lo económico, de lo social, de lo productivo, y si se quiere, de lo político local, ¿no? Centralmente. Lo segundo que quiero decir es que, así como el gobierno federal, como mostró Germán, centraliza la mayoría de los recursos que se recaudan, las provincias hacia el interior de cada una de ellas también centralizan sus recursos y distribuyen muy poco sus recursos. Eso hace que sea cada vez más difícil que aquellos que están frente a las demandas concretas, tienen que responder diariamente a las demandas sociales, tienen infinidad de problemas para poder resolverlos, y en la mayoría de los casos no son problemas que deberían estar resolviendo ellos, sino que por el sistema de distribución de recursos, por el modelo de distribución de responsabilidades en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, deberían estar dando no en el gobierno local, sino en la provincia. Por lo tanto, ahí ya tenemos otra discusión, que es qué responsabilidades, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene que tener la provincia y cuál tiene que tener los municipios. Esto se puede dar dentro de un marco de una reforma constitucional, pero también se puede dar en el marco de una discusión de qué modelo de relaciones va a tener en la nueva ley orgánica municipal los municipios y la provincia. Porque es cierto también que la educación debe estar homogeneizada en la provincia de Buenos Aires, que la salud pública debe tener un concepto concreto en la provincia de Buenos Aires. Hay una cantidad de vectores que tienen que tener una responsabilidad provincial, y hay que buscar de qué manera esa gestión local de esos efectores y de esos temas se llevan adelante de una manera coordinada, de una manera virtuosa. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, ustedes muchos lo saben muy bien, que la mayoría de los ministerios tienen una división geográfica, tienen una división regional, y cada uno tiene una distinta, y eso hace que para cada tema haya una región distinta. Sin embargo, para resolver los problemas que tiene que ver vinculado a los problemas locales, los municipios se tienen que arreglar como puedan y con los recursos que tienen, que como sabemos disponen únicamente de una coparticipación y 2 tasas centralmente. Entonces, la verdad que ahí hay una discusión, por eso digo, nacional, una discusión provincial, una discusión de roles de la provincia de Buenos Aires y de los municipios, pero además yo diría que si vamos exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene diría yo, un modelo perverso de distribución de la coparticipación hacia los municipios. Si uno mira el grueso de la coparticipación, las transferencias por las cuales esa coparticipación primaria, que estamos hablando de lo primero que corresponde a los municipios como parte de los tributos que se cobran a nivel provincial, digamos que parte importante están distribuidos por casi números que no se pueden modificar, que casi el 58% está dado por la cantidad de población que tiene un municipio, la capacidad contributiva que tiene un municipio y la superficie que tiene un municipio. No importa si en la población hay una cantidad de NBI altísimo, no importa el grado de desarrollo que tiene distintos problemas sociales, no está vinculado a las necesidades sociales, y ese número pareciera que es inamovible. El otro gran número, y que significa el 37% de lo que se distribuye a los municipios como parte de la coparticipación primaria, es el componente de salud. Ustedes saben que el CUD, que es el sistema único de distribución que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene un sistema que yo les diría es aún... Si bien este sistema de distribución es perverso en sí, porque tiene en cuenta valores estáticos, indiscutibles, como los primeros que le mencionaba, en el caso de salud justamente es el que es variable. Pero es variable, y si uno lo analiza en su interior, va a ver que el grueso de esa distribución por el componente salud, que es la cantidad de producción que realiza un municipio en el sistema de salud, va a estar premiada centralmente por el criterio de enfermedad, no por el criterio de salud ni de prevención. Cuanto mejor, más
hospitales tengo, cuanto más gente internada tenga, cuanto más complejidad tenga un municipio en el sistema de salud, más plata recibe. Entonces, fíjense ustedes, además de que en el mundo los sistemas de salud tienden a volcar la mayor cantidad de recursos a la atención primaria, y volvemos al concepto anterior, que la atención primaria o las responsabilidades que tendría que tener la provincia y el municipio sería que el municipio que tiene la cercanía tenga la atención primaria de la salud, y la provincia tenga el segundo y tercer nivel de atención, y lo puedo después, podemos charlar un poquito de la pandemia con respecto a todo esto. Ustedes fíjense que los municipios nunca podrían llegar y nunca podrían estar desarrollando los mejores sistemas de salud, como está pasando en los mejores sistemas de salud del mundo, que es la atención primaria y la prevención. El grado de cercanía no lo van a poder desarrollar nunca con este modelo, porque van a perder plata. Porque si tienen un hospital, van a ganar mucho más plata que si tienen centros de salud. Ganar más plata me refiero a van a recibir más recursos. Ni hablar que este sistema, además de que en el caso de que yo diría que de ese 37%, repito, el 58% se distribuye por la superficie, por la cantidad de población. El otro 37%, ahí estamos casi en el 95% de la distribución, se distribuye vía la salud, los establecimientos de salud, el sistema de salud que tiene el municipio. Ahora, no solamente que de ese 37%, el 65% se va a el nivel de complejidad y el sistema de hospitales públicos como el grueso más importante, sino que además premia la ineficiencia del sistema, porque cuanto más pacientes internados tengo los hospitales, mayor cantidad de recursos recibo. Por lo tanto, cuanto más ineficientes son, porque, repito, el que está más inmiscuido en los temas de salud sabe que cuanto más pacientes, cuanto más tiempo tengo un paciente internado dentro del hospital, peores condiciones es el sistema de tratamiento que está recibiendo la persona. Por lo tanto, hoy los estándares mundiales es que la menor cantidad de personas internadas en el hospital es un grado de eficiencia del hospital, porque el tratamiento fue el adecuado y porque además ya no se hace más un posoperatorio en el hospital, sino se hace una internación domiciliaria. Por lo tanto, fíjense que además de que el sistema premia a los hospitales, que vos tengas más hospitales, además premia la ineficiencia del sistema. Ahora, ¿qué pasa si los municipios tienen una cantidad importante de desarrollo de la obesidad? Bueno, difícilmente van a dedicar todos los recursos, van a dedicar toda la actividad de prevención, van a llamar a una cantidad de clínicos, nutricionistas, enfermeros, van a peinar los barrios para ver la situación de la obesidad y probablemente no tengan planilla para volcar esa actividad. Y fíjense que es una de las actividades más importantes, que es la de prevención, la de detección. Todas esas actividades difícilmente, en muchos casos, si yo quiero armar un taller de obesidad, un taller del adulto mayor, sacar del sedentarismo a una importante cantidad de gente vía actividades de prevención y promoción de la salud, no la podría, es muy difícil registrarla, a no ser que lo ponga como consulta de un clínico cuando uno va a un centro de salud. Entonces, esta perversión que yo les digo, es que ha llevado a situaciones en que si uno agarra la ley orgánica municipal y va al municipio de Malvinas, lo que hicieron es tomar esta ley orgánica, crear hospitales y facturar. ¿De qué manera facturan? Mandan los egresos al sistema para recibir los recursos, pero además contratan con distintos efectores, establecen un contrato de cápita y venden por doble, por ejemplo a PAMI capitan, una cantidad de pacientes o de personas o de esa cantidad de núcleo de gente, y no solamente que cobran por PAMI, sino que también cobran por el egreso. Estamos hablando que la persona que vive ahí no está en PAMI, no están acá, no están acá, no están acá, difícilmente acceda a una cama. Pero sí, ese secretario de salud va a conseguir muchísimos recursos para el municipio. Probablemente se convierta, y en muchos casos se ha convertido, en el secretario de Economía del municipio, porque va a tener una cantidad de contratos para ese sistema y va a generar mayor cantidad de ingresos que cualquier otro secretario por coparticipación municipal. Fíjense, por eso les digo, ¿esto se puede modificar? Sí se puede modificar.
¿Y saben cuánto haríamos? Fíjense, en la pandemia, la cantidad de recursos que hemos generado es que van a ser inútiles el año que viene. Ustedes saben que hay muchísimos lugares que se han generado, que por la idiosincrasia del argentino, esas camas en clubes, esa cantidad de cosas que se hicieron, no han funcionado prácticamente por la pandemia. La idiosincrasia del promedio de la gente no es aislarse, por lo menos los datos del conurbano han sido sumamente importantes. Por lo tanto, si uno quisiera tener en un municipio el mejor sistema de atención primaria, probablemente pierda plata en la coparticipación. Si uno quisiera tener los mejores mecanismos de tratamiento para los pacientes crónicos, que requieren muchísima prevención y promoción de la salud, también perdería plata por la coparticipación municipal. Entonces, lo que yo digo es que hay situaciones como pensar el modelo de desarrollo de la provincia, vinculado a la cuestión nacional, pensar qué modelo de provincia de regionalizado, descentralizado, podemos tener para generar la mejor provincia posible en un modelo de gestión estatal que sea sofisticado en el mediano y largo plazo, pero además debemos discutir los recursos, no los recursos que saldrían de esa discusión, sino los recursos actuales. Los recursos actuales impiden una buena gestión, no por todo lo que se mencionó antes solamente, sino porque la forma actual de distribución de esos recursos no facilitan un mejor modelo de desarrollo y un mejor, por ejemplo, en este caso, del componente más importante y el único variable que es el del sistema de salud. Fíjense una cosa bastante concreta que pasa en los sistemas de salud. Por supuesto que muchísimos municipios han tenido y tienen hospitales públicos, porque los hospitales provinciales, ustedes saben que es uno de los peores problemas de agenda de la provincia de Buenos Aires, es la situación de los hospitales provinciales. Pero sin embargo, muchos municipios en esa situación, y sabiendo que es prácticamente imposible una discusión de esa agenda, han convertido parte importante de sus centros de salud en hospitales de día. Y se ha generado una cantidad de inversión en recursos humanos que en el mediano plazo la van a tener que mantener. Están asumiendo roles provinciales para dar respuesta a las demandas sociales, pero recordemos que el municipio cobra esta coparticipación perversa y 2 tasas, no cobra más. Ninguna de esas le va a resolver el problema. Va a resolver el problema de una demanda, pero en el mediano y largo plazo, ¿qué vamos a tener? Lo que tenemos ahora. La mayoría de los profesionales de la salud con muy mal sueldo. El sueldo promedio de los hospitales y de los centros de salud, ustedes saben que es extremadamente bajo comparado con el sector privado y el sector de obras sociales, y muchísimo más complejidad social adentro. Por lo tanto, por eso aparece el tema del recurso humano como un problema central en el sistema de salud. Todo esto tiene que ver con esta perversión. Todo esto tiene que ver con esta perversión. Ahora, ¿el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se lleva todos los recursos? No. La provincia de Buenos Aires tiene pocos recursos destinados al tema de salud. La mayoría lo gasta o lo invierte, si se quiere, en los recursos humanos. Y esos recursos humanos están mal pagos. Por lo tanto, si uno quisiera discutir en el futuro, y viendo esto de la pandemia, la discusión del sistema de salud como parte de la única parte variable que tiene la coparticipación, el grueso de la coparticipación que reciben los municipios, debería discutir esto. Hay muchísimos intendentes que parte importante de su laburo es librarse de pagar los salarios a los hospitales municipales y pasárselo a la provincia. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo, además de que tienen el conflicto porque los salarios son bajos y tiene paro 2 por 3 porque es bajo, además sabe que en el mediano plazo no lo puede mantener. Porque aparte es un sector altísimo, de muy altos costos, no solamente del recurso humano, sino del equipamiento y de los insumos. Por lo tanto, yo quería traer este caso práctico porque me parece relevante discutir concretamente que a veces la autonomía municipal depende inclusive de esta reglamentación. Hoy si repito, si un municipio quisiera tener un modelo de desarrollo del sistema de salud que debería ser a los estándares internacionales, no le convendría hacerlo. A pesar de que muchos lo hacen, no le convendría hacerlo, no ganaría más recursos, al contrario, los perdería.
En fin, son muchos los temas, por supuesto, los que se pueden mencionar acá, pero quería traer porque es el único variable dentro del grueso de la coparticipación que reciben los municipios, lesiona la autonomía municipal, y creo que es un tema central de agenda que debería llevar la oposición. No es un tema menor, y es un tema que se lleva parte importante de los recursos municipales, y realmente cuesta mucho que esas respuestas que se dan sean buenas. ¿Se entiende? Entonces, por eso lo traigo a esta colación y me parece que puede ser un tema interesante de debate para dos partidos de oposición para trabajar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy interesante. Bueno, es el turno de Maximiliano Suescum, intendente de Rauch, quien, bueno, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, un gusto, que es contador público y licenciado en administración. Así que, bueno, le toca el cierre de la charla. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar participando de esta charla. Gracias, Mariano, Ricardo, y la verdad un gusto compartir con Omar, con Roberto, con Germán. Les decía que, bueno, intentar aportar lo poquito que uno puede desde la experiencia de 4 años de contador municipal, del 99 al 2003, y ahora vamos por el 5º año en la gestión en Intendencia. Y no me animaba, pero lo estaba pensando y lo voy a decir. Yo digo, si como intendente uno no se transforma en un incumplidor consuetudinario, casi serial, de la norma en sentido estricto, todos los días incumple con los deberes de funcionario público. Porque es casi imposible con la legislación que hoy tenemos poder dar la mejor respuesta a las necesidades de los vecinos. Es algo que, si uno se pone a pensar, es casi imposible. Y les digo por qué. Miren, Rauch es un municipio, como dijeron recién, de 430.000 hectáreas. El 70% de las 430.000 hectáreas están en el 30% de los contribuyentes. La inmensa mayoría, más del 90%, son gente que no vive en Rauch, no gasta en Rauch, no genera movimiento a la economía de Rauch, salvo pagar una tasa, que es la tasa por conservación, mantenimiento y reparación de la red vial. Es más, hay varios que son capitales que ni siquiera son del país. ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, en Rauch tenemos empresas de televisión satelital, de televisión por cable, de luz, de gas, de telefonía fija y de telefonía celular, que generan puestos de trabajo que los puedo contar con los dedos de la mano. Y se llevan millones y millones de pesos todos los días de la ciudad. Entonces, digo, frente a una demanda de los gobiernos locales que cada vez es más creciente, porque en general, primero, los municipios, digamos, el municipio tradicional era el municipio ABL, como le decían muchos. Pero solo en Rauch, yo les cuento una experiencia y es transporable a todas, ¿no? Más o menos. Digo, es impresionante cómo se ha ampliado la necesidad de dar respuesta y cómo se ha complejizado esa necesidad. Entonces tenemos 2 jardines maternales, un centro de salud mental, un hogar para personas con discapacidad, un centro de día para personas con discapacidad, una casa de la cultura, una vieja usina, un polideportivo que tiene una pileta cubierta, 2 casas en Tandil, 2 casas en La Plata, 3 casas en Azul, 1 en La Barría, 1 en Mar del Plata. Todas estas cosas no están en ninguna de todos esos, de las poquitas tasas que están previstas que puede cobrar el municipio. Ahora, por otro lado, el municipio debería cobrar la tasa algo bastante similar a lo que es el costo de la prestación del servicio, poniéndole lo directo y lo indirecto, y la amortización, y el prorrateo del sueldo del intendente, el jefe de compras, pónganle todo adentro, para cómo hacemos para dar respuesta a todo eso otro que los habitantes de un municipio como los nuestros necesita,
con la escasa participación en los recursos que tenemos, como lo han dicho recién Germán y Roberto, poco más del 5, menos del 10, y sin la posibilidad de, nosotros no podemos emitir títulos de deuda para poder financiarnos por ahí con gente que en Rauch podría ayudarnos a hacerlo, por lo menos no está muy desarrollado el tema. Cuando queremos hacer alguna experiencia un poco novedosa, tenemos todos los días trabas. No saben la dificultad y las vueltas que he dado para poder participar en un fideicomiso donde participaron varios municipios del país dentro de la red argentina de municipios para el cambio climático, para poder adquirir en conjunto luminarias LED. Entonces, digo, salvo que haya alguien con muchas ganas, cosas que el tribunal a veces hace poco, de interpretar con un sentido actual lo que el legislador quiso decir en el año 58, es muy complicado no cumplir la norma y poder dar respuesta o cumplir con los deberes de funcionario público, que es responder las demandas de la gente. La verdad que es muy, 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 pero muy complicado. Y entonces a veces caemos en esto que recién planteaba Germán, que nos ponemos creativos y por ahí en el afán de generar recursos, generamos, como a nosotros se nos ocurrió en algún momento, en el año 2001, 2002, que no sabíamos de dónde generar un recurso, una contribución unificada para grandes contribuyentes, porque nosotros decíamos, bueno, disponemos una calle transitable, seguridad, luz, podamos, damos todas las comodidades para que cada una de estas empresas que recién enumeré se lleven millones y millones de pesos y nos generen 4 o 5 puestos de trabajo, o 6, y en algunos casos ni siquiera tienen local para atender a la gente. Digo, ¿cómo hacemos? Bueno, por eso que me he puesto, creo que todos, ¿no? Nos hemos alegrado enormemente estos días con que gente justamente que nos representa, con los que compartimos ideales y todos, sean los que han puesto en agenda un proyecto de autonomía municipal que busca ni más ni menos esto, porque el tema no pasa solo por la posibilidad de disponer de los recursos, también por cómo poder hacer las cosas. A veces te obligan a contratar de una determinada manera, una determinada manera que está pensada para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y a lo mejor lo que para nosotros puede servir para un municipio de 1 millón de habitantes es un corset, los 200 y pico mil pesos de contratación directa o los que fuere, no se puede aplicar. Entonces, realmente es absolutamente complicado poder trabajar en el marco de la legislación que tenemos, en el marco de el incumplimiento del mandato de la Constitución del 94 respecto a la autonomía de los municipios. Por eso es tan necesario poder avanzar en este sentido. En el sentido más profundo y en los pasos a más largo plazo, todos los que se puedan dar, pero también en estas cuestiones que planteaba Omar y que plantearon Roberto, Germán también, que se puede avanzar en determinadas cosas. Coincido plenamente en que además los recursos que se distribuyen están lejos de alentarnos a determinadas políticas. Claramente lo que decía recién Roberto es, nosotros para tener plata que nos coparticipe por el régimen de salud, en realidad tenemos que hacer, si solo ponemos lo que nosotros queremos hacer y no recibimos prácticamente dinero y desfinanciamos el único efector de salud, un efector de salud en el que nace el hijo del que tiene 5.000 hectáreas y del que no llega a fin de mes, en las ciudades como la nuestra, es el único efector de salud que hay. Y si nosotros realmente queremos trabajar de lleno en una política de atención primaria a la salud, si queremos fortalecer los 4 centros de atención primaria o los CAP que tenemos en la ciudad y los 3 que tenemos en el campo, no tenemos nada que nos incentive a eso. En realidad, lo que más nos daría la plata es el producto resultante, que en definitiva es lo que decía recién Roberto. Es que tengamos muchas camas, que las tengamos ocupadas, que tengamos mucha gente enferma, pareciera que ese es el motivo. Tampoco, por ejemplo, recibimos mucho dinero por cuidar el ambiente y por tener hace más de 20 años una planta de reciclado de residuos. No tenemos algo, un fondo muy, pero muy pequeño y no nos incentiva a eso. Y bueno, entonces
uno se va poniendo creativo y va pudiendo hacer lo que puede, como digo. Tampoco tenemos en cuenta algunas otras cuestiones. Es cierto que a veces se distribuye por el territorio y a lo mejor algunos municipios como los nuestros, que tienen 430.000 hectáreas, a lo mejor recibimos más y a lo mejor puede parecer injusto. Pero nuestros hijos tienen que ir todos a estudiar a otro lado, porque en Rauch no hay universidades. Y las universidades están financiadas no por los estados municipales. Con lo cual nosotros tenemos que desarrollar toda una política tratando de que los hijos de nuestras ciudades puedan ir a estudiar. Como dije recién, 7, 8 casas universitarias, 100 y pico de becas. Pero además después tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder generarles condiciones para que quieran volver. Porque si no nos falta la materia gris, lo más importante, el recurso humano, el recurso calificado para poder desarrollarnos. Y en función de eso, hemos ido dando algunos pasos que no sé si está bien o está mal, pero son los que nos permiten hacer algunas cosas. Entonces, bueno, como dije recién, generamos esa contribución unificada para grandes contribuyentes, que Germán o Roberto seguramente dirán si está al filo de la legalidad o no, si la podían haber atacado o no. No sé si porque Rauch es chico, pero las empresas, después de discusiones y de ponernos de acuerdo, la fueron pagando y a nosotros nos genera algún recurso adicional. Trabajamos en el derecho a la participación en la renta diferencial de la tierra, tratando un poco de ahí de generar algún recurso que financia un banco un fondo de financiamiento de lo que es el Banco de Tierras Municipal, para poder generar lotes y para poder realmente poner a disposición tierra o generar suelo urbano. Generamos una contribución por educación superior para poder tener la universidad en Rauch, para que quienes, a pesar de los esfuerzos del municipio para alquilar una casa o dar una beca o ayudar de alguna manera, así todo no se pueden ir, para que tengan la posibilidad de estudiar. Porque esa gente también tiene que tener la posibilidad de acceder a una educación de calidad, como tienen los que sí se pueden ir y acceder a la universidad. Y nosotros queremos que los rauchenses que no se pueden ir también puedan acceder. Porque todos los que estamos acá creemos en la educación como la herramienta por excelencia para lograr el ascenso social. Bueno, lo hacemos a través de una contribución por educación, que la paga la gente de Rauch, pero también la pagan ese 30% de los contribuyentes que tienen el 70% de la tierra. Y muchos se quejan y dicen que no la tienen que pagar. Y que sienten que eso lo hacen y que aportan a qué. Y nosotros les decimos que bueno, que los hijos de los empleados que trabajan en sus campos tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad en Rauch. Y tenemos una contribución por salud. Y también a veces nos dicen, ¿pero y qué tenemos que ver nosotros con eso? Bueno, lo mismo. Tratamos de decir que les generamos las mejores condiciones para que la gente quiera ir a trabajar a los campos de ellos, que ellos puedan producir mejor y nosotros poder comprar aparatología. Y tenemos una contribución por seguridad que nos financió tecnología y nos financia el sostenimiento de un centro de monitoreo y además pone plata todos los santos días, muchísima plata para mantener los patrulleros de la provincia de Buenos Aires y la resma de papel que precisa la policía para hacer imprimir la denuncia, las impresoras, todo lo que necesita. Porque la verdad que trabajan muy bien, codo a codo con nosotros, pero no tienen muchas veces los elementos para hacerlo, y el municipio lo tiene que poner, cuando es claramente una obligación de la provincia. Y también tenemos una contribución por recambio de luminaria LED. Y ustedes dirán, pero qué manera de inventar cosas. Bueno, pero lo hacemos porque son todas cuestiones que son fondos afectados, la gente en general los toma bien en la medida que sean destinados a lo que están previstos, y además lo hacemos porque creemos que eso implica después hacer más sostenible el municipio, porque por ejemplo, tenemos casi el 95% de la luminaria de la ciudad en LED, y eso nos va a permitir reducir en el consumo, mejorar la seguridad. Y bueno, cuando terminemos, obviamente, bajaremos esa contribución, no tiene razón de seguir siendo. Bueno, es un poco lo que quería decirles, compartir lo que recién decían. Nosotros tenemos un presupuesto de 860 millones de pesos, más del 60% son recursos que vienen de provincia o de nación y que nosotros realmente son variables que no controlamos.
y que, por ejemplo, en algún momento, cuando se creó el fondo educativo, eso implicó una detracción de los recursos de coparticipación, y en principio generó alguna cuestión en los municipios, como yo recién les contaba, que tienen profesores de educación, profesores de física, profesores de cultura, que tienen una escuela de emprendedores, que tienen una cantidad de cosas. Cuando se tomaba el concepto de educación en sentido amplio, formal y no formal, a veces, buscándole la vuelta, se podía encontrarle la forma. Pero si no eran recursos que te faltaban, de un día para el otro. Pero un día aparece un ministro y dice, bueno, no, el 60% de estos recursos hay que afectarlos al arreglo de la infraestructura escolar. Y vos le decís, mire que en mi ciudad las escuelas están en condiciones, igual. Y si vos no lo afectás el 60%, y el tribunal te mete una multa. O sea, es muy difícil gobernar en este marco. Entonces hay que ponerse creativo, hay que buscar formas para hacer creer muchas veces que cumplís estrictamente con lo que dice la norma, porque si no, realmente no podés dar respuesta a los vecinos. Y para terminar les cuento una sola cosa. Cuando estábamos del 99 al 2003, en ese periodo, había un secretario de Promoción y Desarrollo, se llamaba en ese momento, seguro que muchos de ustedes lo conocen, Pedro Espondaburu, y había generado toda una batería de herramientas para promover los emprendedores, un fondo de desarrollo industrial, un programa de microemprendimientos. Y cuando nosotros empezamos a dar esos créditos, nos decían que el municipio no era un agente financiero, y nos observaron todos y cada uno de los créditos que damos. Y venían miles y miles de pesos observados, y nosotros buscábamos en la ley del año 58, había un ítem que decía fomento, y decía, si interpretamos en el año 2000 la palabra fomento, ¿por qué no va a estar pensado? Bueno, pero en este marco estamos gobernando, por eso es tan necesario, tan necesario avanzar en la autonomía municipal. Bueno, espero haber contribuido en algo. Bueno, Maxi, muchas gracias. Sí, cómo no. Perfecto. Bueno, acá, si vos te fijás después en las preguntas, está todo el mundo felicitando a vos y al resto de los expositores por la claridad y por el desarrollo de los temas. Así que muchas gracias a los cuatro por haber participado. Hay varias preguntas, estábamos ahí hablando con Mapu, hay varias preguntas en la grilla. No sé, Mapu, vos tenías una que justo le querías hacer para Maxi, si querés le enganchamos ahora. El tema era muy interesante y para comentar un montón de cosas, pero me gustaría quedarme al menos con una pregunta para el intendente relacionada a cómo tienen organizado, aunque sea sintéticamente, el tema del Banco de Tierra y el impuesto, digamos, para captar la renta de la tierra, que me parece que es un tema muy interesante vinculado con el tema del desarrollo de la ciudad y demás, para ver cómo era la experiencia ahí en Rauch. Trato de hacerlo rápido. Miren, nosotros estábamos trabajando en la oposición de concejales y veíamos que la única variable que tenía de empleo el gobierno del Frente de Todos era la generación de empleo público, o sea, el ingreso indiscriminado de gente al municipio. Y cuando llegó un momento que no podía pagar más los sueldos, empezó a ver cómo podía ser para pagarlos y empezó a vender algunos de los principales lugares de la ciudad, el estadio municipal, la playa de camiones, se loteaban, se vendían, con eso se pagaban los sueldos. Entonces nosotros dijimos, esto no puede pasar porque nos vamos a quedar sin tierra, y empezamos a trabajar en lo que era el fondo del Banco de Tierras Municipal. Y avanzamos en una ordenanza donde decíamos que cada lote que se vendía del municipio tenía que estar afectado a ese banco de financiamiento del Banco de Tierras Municipal. Y después nos pasó que empezamos a ver que se producían subdivisiones, divisiones, gente que con poder adquisitivo podía comprar determinados lotes, y de la mañana a la tarde un lote que valía 1 millón de pesos, si lo subdividía, sacaba 5 millones de pesos. Y después el municipio tenía que llegar ahí con la luz, con el agua, con la cloaca. Y bueno, entonces se generó lo que era el derecho a la participación en la renta diferencial de la tierra, que es un porcentaje de un acto administrativo que autoriza, digamos, hay un acto administrativo, un decreto, una ordenanza que autoriza que vos subdividas un lote y saques más lotes, o que puedas aumentar el factor de ocupación de un lugar para poder construir más, o lo que fuere. Y eso hace que
vos, sin prácticamente hacer nada, de un día para el otro, por un acto administrativo del Estado, te enriquezcas, porque tu renta se enriquece. Y además le genera una obligación al Estado en general de llevar más servicios o infraestructura. Entonces lo que dispusimos fue ese derecho a la participación en la renta diferencial, que se expresa justamente mirando el hecho imponible es ese mayor valor que toma el bien de un privado producto de un acto administrativo del Estado, que le permite subdividir o le permite ocuparlo de otra manera, y se puede tributar de tres formas. O se puede tributar en dinero, con un porcentaje sobre ese mayor valor, o se puede tributar con cantidad de lotes, de los lotes que pudiste sacar, o se puede tributar haciéndote cargo de la infraestructura de todos los servicios en ese nuevo emprendimiento que generás. Bueno, eso nos permitió ir generando con la venta de lotes que después fuimos haciendo suelo urbano, y en 4 años generamos 300 y pico de lotes, y después eso lo acompañamos con una ordenanza que se llama Mi Terreno en Mi Ciudad, donde dispusimos que un terreno, para aquellos que las familias no tengan más de 5 salarios mínimos vital, no ganen más de 5 salarios mínimos vital y móvil, un terreno vale 10 salarios mínimos vital y móvil. Y lo pagás con el 10% de lo que ganás. Porque queríamos romper esto de que la gente no podía acceder a la tierra. Gracias. Mariano. Sí, yo justo estaba escribiéndome porque justo le había visto que todavía estaba Meli Greco y a ver si ella quería comentar 2 segunditos el tema del proyecto. Y justo se tuvo que salir porque tenía una nota de publicidad. Así que no sé si alguno tiene una pregunta, yo mientras voy abriendo el chat para levantarlas. ¿Me permitís un comentario? Por supuesto, Mar, sí. Ahí vi que Turco Costas planteaba el tema del AMBA, que por supuesto por el alcance que tiene da para un encuentro, y creo que es interesante agendarlo para trabajarlo, pero ahí todos coincidimos que además del fortalecimiento de los municipios hace falta avanzar en una agencia intergubernamental para abordar toda la complejidad que tiene, ¿no? Con participación además de los municipios de la región, de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional. Bueno, es un gran tema. Después, Germán, cuando planteaba las varias cuestiones que se pueden ir haciendo, que se puede ir avanzando para fortalecer los recursos de los municipios, apuntar lo que han hecho a otras provincias que han avanzado en transferirle el inmobiliario urbano a los municipios, que yo creo que es una línea de trabajo interesante. Todos queremos que aumente la coparticipación en los municipios, y siempre se ha planteado ahí ese horizonte de pasar a 20 puntos, de los 16,14, tratar de llegar gradualmente a unos 20 puntos de toda la masa coparticipable que maneja la provincia. Pero en el mientras tanto, yo creo que transferir el inmobiliario urbano a los municipios sería un avance importante para estos, y para la provincia no sería tan significativo. Estamos hablando de un 2,5% de los ingresos totales que tiene la provincia aproximadamente, lo que representa el inmobiliario urbano, y para los municipios ahora serían aproximadamente 25.500 millones de pesos anuales. Sería me parece un paquete interesante. Creo que es una línea de trabajo. No sé si les parece interesante. Y después, finalmente, escuchando todo lo que se estaba expresando, digo, más allá de todas las expectativas que ponemos en favor de la autonomía, no olvidar que además de consagrarla a través de la Constitución o de la ley orgánica, hay que ubicarla dentro de un contexto federal, y hay mucho para hacer. Creo que Roberto lo planteaba muy bien, el tema de cómo ubicamos esta situación en un contexto general, porque nosotros tenemos pendientes todavía ordenar el federalismo, fijando metas, roles, misiones a los distintos niveles del Estado, donde tenemos un despiole fenomenal, a veces superposición de programas de distinta jurisdicción que abordan un mismo tema. Bueno, me parece que hay que ordenar
de qué se hace cargo cada nivel del Estado y cómo se le asignan los recursos necesarios para cumplir esas misiones. Y después, hacia adentro de los municipios, la autonomía no puede ser un cheque en blanco. Me parece que hay que también, en las cartas orgánicas que luego se sancionen, organizar modelos de gestión que garanticen transparencia, gobiernos abiertos, participación ciudadana, para que tengamos los controles necesarios y para que esa cercanía de las comunidades sea efectiva en la gestión, ¿no? Nada más, gracias. Bueno. Gracias, Omar. Bueno, yo no tengo más preguntas a mí, no sé si alguien más se quedó con alguien con ganas de preguntar algo. Igual la verdad que le vuelvo a agradecerle a los 4 expositores por brindarnos su conocimiento, sus experiencias. La verdad que, como dijo recién Omar, me parece una muy buena primera experiencia que hemos desarrollado en conjunto. Esperemos poder seguir desarrollando más en el futuro. Así que no sé, Mapu, si vos querés decir algo más para cerrar. No, simplemente agradecer a todos. Me quedo con un montón de cosas interesantes de la charla. El tema es súper complejo y nos ha dado un montón de disparadores para seguir trabajando. Es un tema que va a requerir mucho diálogo político en un contexto argentino que se va a poner complicado desde lo socioeconómico en los años venideros. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a todos por la presencia y seguramente vamos a estar trabajando para generar más encuentros y nuevas actividades. Genial, perfecto. Les agradecemos nuevamente a todos y hasta la próxima. Muy bien, un abrazo para todos, gracias. Abrazo, gracias Omar, gracias Germán, gracias Maxi. Chao, gracias. Gracias a todos. Roberto. Saludos. Chao Emiliano, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Saludos, muchas gracias. Muy buena jornada. Gracias a todos. Igualmente. Muchas gracias por las exposiciones. Muchas gracias, muy buena. Buen fin de semana y sigamos laburando. Igual. Chao, Luis, gracias por estar. Gracias. Abrazo. Gracias. Gracias. Felicitaciones a todos los expositores y gracias por la invitación. Excelente todo lo que pudimos escuchar. Bueno, saludos a todos, buenas tardes y sigamos trabajando. Abrazo.